Buenos días, alumno del Colegio Raymond Chereves. Soy el profesor Johnny Vázquez del área de desarrollo personal. Vamos el día de hoy a estudiar la autoestima y el autoconcepto y identidad. Desde que existe la conciencia, existe el autoconocimiento. Cuando empezamos a tomar conciencia de nosotros mismos, de cómo somos, de respetarnos a sí mismos, de cómo somos frente a los demás y cómo nosotros nos conocemos a ser feliz de una manera determinada, de pensar de manera positiva y negativa y emplear nuestras cualidades y pensamientos, entonces empezamos a decir que tomamos conciencia y existe el autoconocimiento, que no es otra cosa que tener conciencia de lo que somos y tomar en cuenta nuestro valor, rasgos de personalidad, maneras peculiares de actuar y comportarnos. Tomamos intereses sobre la vida, aquellas pequeñas cosas que nos hacen felices, los miedos y angustias, las felicidades y pasiones, destrezas y habilidades, conocimientos y especialidades. Conócete y sé feliz es una frase relativa al autoconocimiento y cómo te conoces a ti mismo y te autovaloras y respetas como persona frente a los demás, actuando de manera positiva. Barreras del autoconocimiento. Una de las primeras barreras consiste en la tendencia que tenemos las personas por pudor, modestia, soberbia o simplemente desconocimiento a negar nuestros defectos y nuestras virtudes. Una persona cuando comienza a dudar de sus propios defectos y no comienza a valorarse a sí mismo y no toma autoconocimiento de lo que está haciendo en realidad como persona, entonces no empieza a reflexionar y a tener conciencia de sí mismo. Ese rasgo sobresale más si hablamos de los jóvenes y adolescentes que están inmersos en un proceso de descubrimiento y cambio en su situación laboral, académica, familiar, afectiva y física. La segunda barrera reside en la propia naturaleza del autoconocimiento, ya que no basta con descubrir una serie de datos o características de una manera fría, descriptiva. El conocimiento de uno mismo pasa por una toma de conciencia que se relaciona mucho más con los sentimientos. La tercera barrera es una posible resistencia al autoconocimiento por parte de los jóvenes. Hay que tomar relativamente en cuenta que los jóvenes, cuando empiezan a descubrir todo lo que es referente a su género, su sexualidad, y a tomar decisiones por sí mismos, no toman en cuenta el autoconocimiento acerca del autorrespeto y autovaloración de sí mismo. Un porcentaje mínimo son aquellos jóvenes que toman en cuenta su autoconocimiento y una buena autoestima. Hay que tomarlo en cuenta siempre eso. Porque muy a menudo aquí dentro de la vida real, en el contexto, en las escuelas, universidades, se ve lo que es el bullying, ¿no es cierto? De una manera indeterminada en el cual las personas comienzan a faltar el respeto a los demás y no toman conciencia de tanto de sí mismo como de las demás personas, cómo se sienten, no actúan de una manera asertiva. El autoconcepto. ¿Cuándo aparece el autoconcepto? Algunos psicoanalistas, psicólogos y científicos analizan que el autoconcepto y autoconocimiento aparece en la infancia, cuando empieza a descubrir lo que es su propio género. La imagen mental que nosotros hacemos de nosotros mismos con las virtudes y defectos, que somos capaces de reconocernos tanto físicas como psíquicamente, es lo que se denomina autoconcepto, de cómo somos en cuanto a nuestras características físicas, nuestras cualidades, nuestra forma de pensar y de cómo actuar frente a los demás. Componentes del autoconcepto: el autocontrol, el conocimiento de sí mismo, la autoestima. Auto es uno mismo y estima valorarse a uno mismo. Va con el autocontrol de cómo controlarse tanto las emociones, sentimientos e impulso. Y toda esta base estructural tiene que ver con el sistema nervioso. Conocimiento de sí mismo, cómo conocernos, tomar en cuenta nuestra valoración, respetarnos a sí mismo. La autonomía también es un componente muy importante. El conocimiento de sí mismo o sí misma tiene que ver con la manera más real y objetiva posible en los aspectos esenciales de un ser, tanto en sus gustos, preferencias, habilidades, fortalezas, debilidades, prejuicios y valores. Hay que tomar en cuenta aquí que aquella persona que
empieza a reconocer sus errores, es aquella persona sabia y empieza a tomar conciencia de su propia realidad. Continuamos. La autoestima es la aceptación de sí mismo, con quererse, aceptarse, valorarse en cuanto a sus defectos y limitaciones de uno mismo y frente a los demás. Lo que más importa es cómo te ves a ti misma. ¿Mm? Por ejemplo, yo soy estudiante también de psicología. eh, Tenía un profesor excelente que ahora ya nos enseña. Nos tomaba en cuenta de que una buena terapia es siempre, y les aconsejo a ustedes estudiantes, siempre mirarse en el espejo y decirse cosas positivas. Por ejemplo, yo hice eso en un ejemplo que detallaba. Comenzaba siempre cada vez que trabajaba en las mañanas, 7 de la mañana que me iba a trabajar al colegio, me miraba en el espejo. Esa es la observación en un espejo, esa es la técnica del espejo. Me miraba en el espejo y me decía que me amaba a sí mismo, que era una persona que me valoraba, que valía mucho, y siempre tomando en cuenta que mi valoración a sí mismo era positiva. Me sentía hasta algunas veces como un artista que era grande, que actuaba de manera positiva frente a la realidad y a la realidad de todo el contexto de nuestra realidad del mundo en que vivimos. El autocontrol es saber manejar los propios sentimientos, permaneciendo la persona serena y tranquila para afrontarlos y recuperarnos rápidamente de lo negativo. Hay personas que no tienen autocontrol de sus emociones. Muchas veces ha habido, por ejemplo, en los criminales, los que cometen feminicidios, no tienen autocontrol de su propia persona. Quiere decir que esas personas no tienen una buena autoestima, no tienen un autorrespeto y no se valoran a sí mismos. Comienzan a hacer cosas negativas, asesinan, imagínense asesinar a una persona, no tienen respeto a la vida misma, ni respeto a sí mismo de lo que le va a pasar. La autonomía tiene que ver con la capacidad para tomar decisiones en forma independiente. Es saber pensar, participar, desear, crear, ser, soñar, decidir. Frente a los propios problemas, en lugar de buscar que los problemas te acechan o te ahogan, hay que tomar buenas decisiones. Ese siempre hay que tomarlo en cuenta. El autoconcepto se forma respecto a las características, defectos, cualidades, límites, capacidades y atributos. Se adquiere, enriquece y modifica a lo largo de toda la vida del individuo. Vamos con una escalera de la autoestima del doctor Mauro Rodríguez. Tomamos en cuenta esta escalera de la autoestima, el camino a la autorrealización como persona para ser feliz de una manera determinada frente a los demás y asimismo cómo respetarse. El autoconocimiento es la primera parte que debe tomar en cuenta el individuo. En el autoconocimiento el hombre ha aprendido a conocerse. Luego tenemos el autoconcepto, en el cual el autoconcepto se basa en un ser inteligente. Soy inteligente. Luego la autoevaluación. Me equivoqué. O sea, todos tenemos errores. Afrontamos todos nuestros defectos aquí. La autoaceptación es como otro punto de partida importante para una buena autoestima. Es aceptarte tal como eres. Y es mi forma de ser. Luego tenemos aquí el autorrespeto. El autorrespeto es valorarse. Yo puedo lograrlo. Hay que siempre actuar de manera positiva. Decirse, si de repente te equivocaste en algo, tú lo puedes hacer. De repente de los errores se aprende. Cometiste un error, pero aprendiste a hacer mejor las cosas. Entonces aquí tú siempre piensa en lo más positivo que lo puedes lograr, en la autoconfianza. Y finalmente viene la autoestima, en el cual tú tienes que ser feliz tal como eres y aceptar tus errores y defectos, tanto en tus características y cualidades, en tus pensamientos y realizaciones. Y aprenderás a ser mejor persona. Aquí tenemos el autoconocimiento en una imagen mostrada, tal como les decía a ustedes,
La terapia del espejo, siempre auto observarte cada día, todos los días practiquen esta terapia del espejo, auto obsérvense y digan que ustedes son personas muy valiosas, que su yo es lo más importante frente a los demás, tanto con sus habilidades, debilidades y todo lo referente a su persona dentro de su autoestima. El autoconcepto también es parte de la autoestima. Hay que siempre no sentirnos humillados, desganados, pensar de manera negativa. Hay que siempre actuar y opinar frente a los demás y decir que nosotros tenemos una identidad y siempre actuamos de manera referente a nuestras cualidades y características y que vamos a mejorar como persona. La autoevaluación refleja la capacidad interna de calificar las situaciones si el individuo las considera buenas, o sea, si hace lo referente a lo positivo. Por ejemplo, un niño sacó mal en el examen, su padre lo grita, le dice que porque ha sacado mala nota, comienza a repudiarlo. Entonces, ¿qué tipo de autoestima se va a generar en ese niño o adolescente? Va a tener una autoestima baja. Entonces, es ideal que tanto los padres como los familiares, como los niños y adolescentes, siempre tengan una buena comunicación asertiva para que puedan enlazar buenos lazos familiares y pueda generar una buena autoestima tanto en los niños como adolescentes. Hasta en las personas adultas y jóvenes es ideal una buena comunicación asertiva que no lastime a los demás. Hay que siempre autoevaluarnos como personas y decir día a día, nosotros tenemos errores y hay que mejorarnos. La autoaceptación es lo más importante en la reconstrucción de una autoestima positiva, el autoaceptarse tal como somos. El autorrespeto también es ideal para poder nosotros tomar en cuenta nuestras propias necesidades y valores, expresar y manejar en forma conveniente nuestros sentimientos y emociones. Acá tenemos como en esta imagen como un niño se está burlando de otro niño. Por eso es ideal que nosotros como personas podamos respetar a los demás, tanto en sus defectos, características, sus cualidades, hasta la forma de expresarse. Se ha observado radicalmente en algunas personas que actúan de manera inescrupulosa, no aceptando a las demás personas dentro de un grupo estudiantil o colectivo, y aquellos alumnos que no son excluidos de otro grupo, entonces se van a sentir humillados, se van a sentir alejados y no van a poder autorrealizarse y defenderse frente a los demás. En una pareja, en la familia, también es ideal que pueda haber y una buena comunicación asertiva. La imagen misma de una persona refleja tal como eres, y tanto en tus defectos y cualidades. La aceptación es muy importante para que puedas enfrentar todos tus obstáculos frente a los demás y a ti mismo. Fuentes de la formación de la autoestima. La autoestima en los padres es muy importante. La autoestima en los hijos también es muy importante. La buena autoestima depende de la buena autoestima de los padres y depende de cómo te valores como persona y aceptes todos tus defectos y cualidades y características que tienes de ti mismo. Los padres son uno de los pilares más importantes de esta formación de la autoestima de los niños, jóvenes, hasta de los propios adultos cuando ya están marcándose su propia personalidad. Los padres, uno de los primeros pilares y aspectos importantes de la experiencia de sí mismo, tanto del niño, los padres es relativo que los niños tengan una buena afectividad por parte de los padres y una buena comunicación. Las personas sienten una buena autoestima cuando aprenden a autorrealizarse y a confiar tanto en uno mismo como en las demás personas, como en los propios padres. Hasta empieza a confiar hasta en los compañeros. La autoobservación. Es muy importante autoobservarte porque en ella tú vas a empezar a mejorar como persona y a tomar conciencia de tal como eres frente a los demás y a ti mismo. En síntesis, todos los pasos anteriores
es acerca de la autoestima, de tomar en cuenta cómo te sientes frente a los demás, de sentirte bien, si eres valioso o no eres valioso. Por eso es ideal que tú tengas una buena autoestima actuando con buenas intenciones positivas dentro de un contexto de la realidad, de ti mismo, de tu realidad de ti mismo y de la realidad de los demás. Características de la baja y alta autoestima. Es factible para el observador atento detectar los niveles de autoestima. La baja autoestima, la que rodea a algunas personas, tanto niños o adolescentes, es cuando los niños o la sociedad misma, en esa sociedad tú vas a encontrar personas en el cual te involucren en deseos inescrupulosos, sentimientos inadecuados, cosas negativas y te hacen sentir mal frente a los demás. En todo lo que nos rodea a medida que nos desarrollamos desde que somos niños, la sociedad nos enseña a poner etiquetas a ti mismo. Día a día la sociedad, como los medios de comunicación es un ejemplo de ello, nos colocan programas que no son adecuados para una buena formación, tanto de la persona. Imagínense los niños que estén observando videos en el cual no sean educativos, les va a generar un autoconcepto negativo frente a los demás y a sí mismo, y va a actuar de manera negativa frente a los demás. Una lista de los que no tienen una buena autoestima. Una lista de los que no están bien no se sienten bien en su imagen. Las mujeres y niñas que no son hermosas, por ejemplo, una niña que no se siente hermosa frente a los demás, tanto por sus características o cualidades o su forma de pensar, tiene una baja autoestima. Los homosexuales también, hasta las propias personas que padecen de una enfermedad se sienten con baja autoestima. Y eso se ha observado cuando personas que ya están padeciendo una terrible enfermedad, entonces comienzan a actuar de manera egoísta, soberbia, con cólera, etcétera. Hasta las propias personas que ingieren bebidas alcohólicas también se sienten de una manera negativa en la manera de actuar. Hasta los obesos, personas que padecen de enfermedades tantos terminales y etcétera, ¿no es cierto? O los miembros de otras iglesias cuando comienzan a perpetuar o a hacer cosas negativas, a desechar, a hablar cosas negativas de una iglesia. Por ejemplo, un mormón comienza a hablar mal de un adventista, etcétera, ¿cierto? Comienza a hablar de los demás de manera negativa. Gente que vive de la asistencia social también se siente mal algunas veces porque ellos no quieren depender de esas personas. La gente que estima también actúa de manera negativa. Acá tenemos un cuadro en el cual ustedes lo van a observar de una baja autoestima, cuánto no tienen una buena conciencia, son inconscientes, tienen desconfianza, etcétera. No viven en armonía. Componentes de la baja autoestima, entonces relativamente es lo mismo. Cómo actúan, aquí está la manera como actúan frente a los demás y a sí mismos. La alta autoestima es cuando toma conciencia de sí mismo y empieza a actuar positivamente, equilibrada en su vida cotidiana, de manera integral también. Acá tenemos un cuadro donde toma confianza, conciencia, es responsable, productivo, flexible, etcétera, en cuanto a la alta autoestima, ¿cierto? Esto es lo mismo referente a los demás. Acá hay una frase, dice: sé que puedo, creo que puedo y lo lograré. Hoy amanecí con el deseo firme de continuar. Si te caigo mal, no es problema mío, sino tuyo. Eres alguien muy importante. Eso tómalo en cuenta siempre por una buena autoestima. Acá tenemos una frase de Lex Bro: no digas no puedo ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor, lo tomará en serio y te recordará cada vez que lo intentes. La opinión de los demás sobre ti no tiene que volverse tu realidad. Muchísimas gracias por su atención. Bendiciones a todos.
Recuerden que nos veremos la próxima clase. Gracias a todos.